Buenos días para todos y todas, autoridades presentes, compañeras, compañeros y público en general. Para nosotros como organización es un honor darle la bienvenida a este evento tan especial, que representa un hito en nuestro camino. Un 7 de noviembre de 2014 surgía nuestro sindicato y hoy estamos aquí para recordar juntos una historia marcada por la lucha, la unidad y la perseverancia. Este evento es más que una reunión, es un símbolo de nuestra capacidad de unión y de nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras civiles penitenciarios. También es una oportunidad para reflexionar y presentar nuestro nuevo documento, Desafíos y reflexiones entre la complejidad y la urgencia, en el que ponemos un análisis profundo de los cambios necesarios en el sistema penitenciario. Queremos destacar que en esta jornada contaremos con una diversidad de voces en el panel, quienes aportarán una visión amplia sobre el tema que nos convoca. Este espacio, además de reflexivo, busca enriquecer el debate con distintas perspectivas y fomentar el entendimiento colectivo. Aprovechamos este momento para agradecer profundamente a quienes hicieron posible esta jornada. Su esfuerzo y dedicación han sido esenciales para que hoy estemos aquí y para que todo esté dispuesto de la mejor manera. A todos y todas, muchas gracias. La dinámica en el día de hoy, para quienes nos acompañan en la mesa de exposición, será de 15 minutos y vamos a ir dejando 5 minutos para consultas y preguntas. Gracias nuevamente por estar aquí. Les invitamos a disfrutar de esta jornada de intercambio y reflexión y a seguir construyendo un mejor futuro. Ahora le paso la palabra a Jonathan Perdomo, presidente de OFUCIPE. Buenos días para todos y para todas. Nosotros queremos agradecer a todos los compañeros y a las compañeras que han venido de todo el país, a los sindicatos hermanos nuestros que también hoy están acá presentes, a los compañeros que tengo al lado mío también, que hoy hicieron un esfuerzo para estar acá. Y bueno, en definitiva, en el marco de lo que son los 10 años de OFUCIPE, estamos muy contentos. Nuestra historia es una historia de lucha, de trabajo, de esfuerzo, en el cual nuestra organización nació por allá por el 2014, después de que nació y logramos nosotros integrarnos a la COFE, gracias también a los sindicatos que están ahí dentro. Bueno, empezamos una lucha en el cual hemos tenido un montón de cambios dentro del sistema penitenciario. Y bueno, nosotros en definitiva queremos hablar un poco de lo que son los desafíos que hemos abordado a lo largo de nuestra historia, en el cual tenemos una serie de puntos que están en el documento, que nosotros hablamos de lo que es la jubilación anticipada, que para nosotros es necesario tener el tema de la jubilación anticipada para todo el sistema penitenciario, porque entendemos que el trabajo penitenciario es un trabajo muy duro, muy fuerte, muy difícil, algunas veces llevar adelante y desgasta mucho tanto lo físico como lo emocional. Entonces, para nosotros uno de esos puntos es fundamental y a su vez también que se entrelaza con lo que es la insalubridad, ¿no? Todos sabemos acá que el tema del trabajo en el sistema penitenciario es un trabajo insalubre, es un trabajo muy complicado, que nosotros venimos trabajando y venimos dando lucha para que esto de una buena vez por todas se pueda concretar. También es necesario hablar de qué es lo que va a pasar en el futuro de nuestras cárceles. Y nosotros como sindicato entendemos que es momento de tener un Ministerio de Justicia, un ministerio que nos absorba a nosotros y que podamos tener nuestro propio presupuesto, un presupuesto real, un presupuesto para poder trabajar con las personas privadas de libertad, un presupuesto que realmente se vuelque y se vea reflejado en lo que es nuestra tarea, porque de hecho hoy en día el sistema penitenciario no se cae porque estamos los trabajadores y las trabajadoras penitenciarios en cada momento, ya sea del momento de tratar con la persona privada de libertad como del momento de llevar insumos para poder trabajar, porque tenemos una falta de insumos muy grande. Y los compañeros, bueno, tenemos una gran prueba de lo que fue la última pandemia, que en la pandemia quien sostuvo el sistema fuimos nosotros y nosotras, y es una clara
Una clara prueba de que, en definitiva, fuimos nosotros. Bueno, continuando con lo que son los puntos que venimos conversando, tenemos también algo que nosotros venimos hablando y remarcando, que son el tema del pago de las horas extras. Si bien a nosotros nos pagan las horas extras con día libre, muchos compañeros y compañeras no nos pueden tomar porque no tenemos personal. Al no tener personal se pierde esas horas. Entonces es necesario, cuando pasa alguna situación complicada, como la última situación que tuvimos en el CONCAR y los compañeros de Canelones que tuvieron personas privadas de libertad que fallecieron, esos compañeros se ven recargados de la tarea y muchas veces se quedan hasta horas y horas después de lo que es su jornada laboral, y eso después no lo pueden tomar, y justamente uno de los puntos que está en el documento es este. Por otra parte, nosotros apostamos a que en el sistema penitenciario los compañeros y las compañeras se puedan seguir formando en el día a día, y creemos también que es necesario el tema de un apoyo de becas y reforzar en lo que es el CEFOPEN, el Centro de Formación Penitenciaria, para que esto siga continuando y el compañero siga actualizándose en la materia de lo que es la parte de seguridad. Bueno, llegamos al punto que decimos que es la frutilla de nuestro documento, que es el ingreso del personal. Hoy en día tenemos 1.300 trabajadores civiles penitenciarios, en el cual tenemos 1.181 operadores. Es insuficiente, tenemos 16.000 personas privadas de libertad. Es un montón, pero así el Estado hoy en día no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, en definitiva. Tener una atención a esas personas privadas de libertad. Y nosotros lo que expresamos y queremos es que siga ingresando gente para que justamente el Estado, porque nosotros somos el Estado, somos la cara del Estado ante las personas privadas de libertad y entre las familias que van a la hora de la visita. Y es un punto no menor este. Bueno, después tenemos también el tema de lo que es la línea de atención al suicidio que nosotros queremos plantear. A nosotros como sindicato y como trabajadores y como directiva y como también equipo, hemos tenido que ir a despedir a varios compañeros que han tomado la decisión de suicidarse y no vemos que el Estado nos brinde algún apoyo. Si bien el sindicato en algún momento implementó lo que fue llevó a la mesa de negociación lo que es la Oficina de Salud Ocupacional, hoy en día tenemos 2 compañeras psicólogas que están acá presentes, que llevan esa tarea adelante, pero no es suficiente. Y es para todo el país. Y aparte que a esa oficina le falta un montón de insumos, ¿no? Por eso es que nosotros implementamos también lo que es una psicóloga en atención focalizada para los compañeros y compañeras, para poder reforzar esa otra pata que tenemos, porque es muy doloroso tener que ir a despedir a un compañero y hablar con la familia y es muy complicado. Esos son algunos de los temas, pero también tenemos algunas reflexiones que tenemos que hacer. Nosotros, como trabajadores, hoy tenemos un montón de actores que acá en la mesa para poder dialogar, pero lo que no vemos es a la administración. La administración fue invitada para poder participar de esta actividad, en el cual se bajaron en último momento por acciones que nosotros tomamos para poder reclamar, para poder mejorar el sistema penitenciario. Y bueno, esa es una de las reflexiones que nosotros nos tenemos que hacer, que justamente la administración nos abandonó en esta actividad como nos ha abandonado a lo largo de estos años. Y bueno, lo teníamos que decir. Muchas gracias. Después, continuándolo con lo que es las reflexiones, para nosotros es necesario tener programas de atención a las personas privadas de libertad y rehabilitación en lo que es drogas. Todo el mundo sabemos que tenemos 8 de cada 10 personas privadas de libertad que ingresan con adicciones, y bueno, es una de las cuestiones que nosotros queremos como trabajadores y trabajadoras que se pueda atender esto, porque hoy en día están ahí adentro,
pero en algún momento van a salir. Y lo que debería de preguntarse el poder político es que si no podemos organizarnos en 4 paredes, la seguridad, ¿cómo la vamos a organizar fuera? Y esa es una de las preguntas que se deberían de hacer. Por otra parte, yo ya hablé de presupuesto, pero es necesario continuar hablando de esto porque tenemos varias situaciones que acá hay muchos compañeros que la sufren en el día a día. Y no solo eso, también tenemos que entender que dentro del sistema penitenciario tenemos niños y niñas que no tienen la culpa de estar ahí. Y es fundamental también brindar presupuesto para esas personas, para esos niños. Y bueno, vamos a seguir peleando este punto que es muy importante también. Como por ejemplo en Rivera, que ni siquiera tienen una camioneta para llevar a los niños al CAIF. Cosas básicas. Bueno, para ir finalizando un poco en este tema, nosotros vamos a seguir peleando y trabajando por el tema de lo que es la emergencia en materia de cárceles. Hoy en día sabemos todos y todas, y cualquier ciudadano sabe que estamos en una situación muy complicada en las cárceles. Estamos en emergencia en materia de cárceles. Por eso es fundamental, en el contexto en el que estamos, de que se realicen políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos. Porque venga quien venga, que haya un programa, que tengamos una continuidad de este trabajo. Entonces, vamos a seguir trabajando, compañeros y compañeras, vamos a seguir mejorando el sistema penitenciario y todo está en nuestras manos. Nosotros somos la mano luchadora en esto y tenemos que trabajar con distintos actores para poder llegar a consensos y llevar nuestra voz y la realidad de lo que pasa ahí adentro. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Jonathan, agradecemos tus palabras. Y ahora pasará a exponer Betiana Díaz, diputada por el FA. Bueno, me incorporé unos minutos tarde a la mesa, le pido las disculpas del caso. En primer lugar, estoy agradecida de esta invitación que me extendió Ofusipe a poder acompañar esta mesa por los 10 años. Saben que en realidad el primer contacto que yo tuve con este sindicato fue en el presupuesto nacional del año 2020, en reuniones donde se planteaban ¿sí? una serie de ajustes y transformación de vacantes, que fue algo muy discutido. Me acuerdo que en ese momento hablábamos con el sindicato para ver qué era lo que iba a pasar con los operadores penitenciarios y era de total incertidumbre. Pasó lo que muchos y muchas nos imaginamos que iba a pasar. En realidad se debilitó el rol del operador penitenciario, la gestión civil de la privación de la libertad, y se volvió a instalar este discurso de hace lo mismo el policía que el operador, ¿no? Que lo seguimos escuchando por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación hoy. Algo que creemos que, bueno, no ha contribuido ni a mejorar las condiciones de trabajo, ni tampoco a mejorar las condiciones de abordajes que se pueden hacer justamente para los que estaban pensada el rol del operador penitenciario. A mí me toca hablar con una bandera política también. Me hubiera gustado que hubiera oficialismo, y el oficialismo está representado en la administración. Y creo que es muy elocuente que la administración se haya bajado de esta mesa. Habla de cuáles son las respuestas que le dan a los trabajadores y trabajadoras, incluso en la celebración de un aniversario de un sindicato, ¿no? Esos son los espacios de diálogo con este gobierno. Lamentable, realmente lamentable. Pero bueno, como no hay nadie para retrucar, por decirlo de alguna manera, me voy a tomar la libertad de decir todo lo que pienso y en todo caso no sé, me contestarán por la prensa. A mí me parece importante decir esto, ¿no? La figura del operador penitenciario no es un invento de los gobiernos frente amplistas. El problema es que nadie le había puesto ni plata ni pienso atrás. Y tuvo que llegar un gobierno que realmente se comprometió con avanzar en tratar de reformar el sistema penitenciario para crear esta figura, para darle forma, para darle formación,
para presupuestar y para que esto empezara a suceder. Y realmente lo que fue pasando es que a lo largo de estos años eso involucionó totalmente, ¿no? En el presupuesto nacional se transformaron las vacantes de cargo de educación media y de educadores a cargos de Guardia Republicana, por ejemplo. Y yo me encargué de preguntarle, nadie me lo va a contar, y además eso está en las versiones taquigráficas, me encargué de preguntarle al entonces ministro Larrañaga y al entonces y actual director Luis Mendoza qué valoración hacían de la presencia de los operadores penitenciarios, porque por algo se estaban transformando las vacantes. Y la respuesta fue que era una figura muy buena, que ayudaba a mejorar la gestión de la privación de la libertad. Claro, se dice una cosa y se hace lo diametralmente opuesto. En realidad te digo, sí, muy lindo todo, pero por el otro lado te dejó sin cargos, no llenó vacantes. Esto de que en realidad nos encontrábamos siempre con este tipo de situaciones, con un sindicato, con una FUSIPE que golpeaba a puerta de despachos y que hablaba con los legisladores, pero que llegábamos al presupuesto nacional siempre con esta situación y tenías que esperar al presupuesto a ver qué era lo que pasaba con el futuro de tu trabajo. No fue una situación aislada ni específica de los operadores y operadoras penitenciarias, sino que fue la tónica de este gobierno que dice que es un gobierno que negocia, pero en realidad sistemáticamente violó la ley de negociación colectiva durante 4 años y medio, desde que empezó a discutir el presupuesto nacional hasta que se terminó. Todas las medidas que plantearon de reforma en el trabajo público, y lo pueden revisar porque esto ha sido transversal en todo el Estado, han sido violando la ley de negociación colectiva. Porque no puede ser que vos como trabajador te enteres que te quedás sin vacantes o que te van a recortar el salario cuando se publica el presupuesto nacional y se hace público. Entonces, ahí tuvimos un problema sostenido a lo largo de todo este tiempo. Por eso a mí no me llama la atención que haya algunas ausencias de los que dicen que son los tales negociadores. Porque los espacios de diálogo no son espacios donde yo te llamo a contarte qué es lo que voy a hacer. Son espacios de intercambio. Y porque los espacios de negociación colectiva no es que yo te dé una fotocopia de los artículos que voy a incluir en el presupuesto o en la rendición de cuentas. Es que me siente a negociar contigo cuáles son las condiciones en las que vamos a seguir. Y está bien, cada uno tiene su rol y responsabilidades distintas. Ahora, en la situación crítica en la que está el sistema, el rol de los operadores y las operadoras es fundamental. Y como dice Jonathan, una de las cosas que yo siempre reconozco y en eso resisto archivo, es en el compromiso de los que van a laburar a la cárcel todos los días, que se levantan. Yo digo, realmente es admirable y vocacional pensar que en el estado en el que están las cárceles uruguayas hay muchísimos laburantes que se levantan todos los días y me dicen, hoy me voy a laburar a la cárcel, a esta cárcel. Y que... Y sabemos que esto de que son de alguna forma muchas veces los que terminan, bueno, siendo los catalizadores de los conflictos o los que neutralizan el conflicto, también. Ahora, hace poquitos días nosotros estuvimos en un juzgado, después me voy a referir brevemente a eso, pero yo escuchaba de nuevo al director Mendoza decir que
el operador hace lo mismo que el policía. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Hacen exactamente lo mismo que los policías, decía. O sea, bueno, acá tenemos un problema conceptual. ¿O es el mismo director de la administración pasada que tiene un concepto totalmente distinto? Y yo creo que esto tiene que ver con la disponibilidad de recursos y con los compromisos que ha asumido el gobierno con la gestión de cárceles. ¿Por qué terminan haciendo lo mismo los operadores y las operadoras que los policías? Y porque no se ha ampliado el presupuesto. Y porque me falta personal. Y entonces, en vez de poder hacer un abordaje de tratamiento, un abordaje socioeducativo, termino siendo el llavero. Esas son decisiones políticas de esta administración y de esta dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación también. Entonces, yo creo que esas son parte de las cosas que tenemos que discutir, que estamos discutiendo y que estamos dirimiendo ahora nomás, el domingo. ¿Qué rol tiene que tener la cárcel? ¿Qué rol tienen que tener los operadores? ¿Qué rol tiene que cumplir el Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Cómo se mejoran las condiciones del trabajo penitenciario? Y acá queda claro, quedó muy claro en esta administración cuál fue la respuesta que le ha dado el Estado a los trabajadores y a las trabajadoras. Y yo quiero decir algo importantísimo también. A mí me ha tocado trabajar mucho con diferentes sindicatos de COFE por estar en la Comisión de Hacienda. Y entonces me comunico con muchos, y porque además los temas de encierro también, de encierro adolescente los he seguido, he trabajado con la gente de INAU-INISA, y una de las cosas que a mí siempre me parece muy bueno que sucede en estas instancias es cómo se plantean las reivindicaciones los trabajadores y las trabajadoras. Y nunca tiene que ver únicamente con mi salario, ¿eh? Tiene que ver con que yo no puedo soportar seguir yendo a laburar y que mis compañeros se estén certificando y de repente no los vuelva a ver nunca más porque aumenta la tasa de suicidio policial. Tiene que ver no solo con mi salario, ni con las horas extra o con los días libres. Tiene que ver con las condiciones en las que, por ejemplo, se nos recorta la licencia médica a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y donde más incide es en el Ministerio del Interior. Y tiene que ver sobre todo con que cada vez que OFUSIPE plantea una reivindicación que tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones salariales, va acompañada siempre de una propuesta de mejora del sistema, pensando en las personas privadas de libertad. No se encuentra nunca una sola propuesta de este sindicato que no ponga en el centro las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. Y eso me parece que es fundamental también. Porque si la administración no está sentada hoy en esta mesa, es porque este sindicato presentó un habeas corpus para defender la mejora en las condiciones, particularmente de las personas privadas de libertad. Entonces, sobre todo agradecer el rol que tienen ustedes como movimiento, como organización política, en el sostén no solo de las personas que están en el encierro, sino también en el afuera, sobre todo en el afuera. Algunas propuestas concretas, porque tenemos varios problemas de los que yo no voy a profundizar, pues podría estar hablando esta mañana y no es mi idea, y no voy a hacer un anecdotario acá, porque no vengo a hacer ningún anecdotario acá. Vengo a hablar de cosas concretas. ¿Tá? Tenemos problemas que tienen que ver con el hacinamiento, tenemos problemas que tienen que ver con la ausencia casi total de programas de tratamiento, tenemos problemas con la alimentación, con las condiciones de trabajo,
particularmente con la atención de la salud mental y además con que la administración es incapaz de reconocer públicamente que tiene todos estos problemas. Entonces es muy difícil empezar a abordarlos. Salimos de una interpelación donde no hay emergencia en el sistema carcelario. Díganme a mí que es una situación de emergencia, no sé qué están esperando. Pero habíamos salido de un incendio que había tenido un antecedente en el mismo lugar, con las mismas características, con el mismo saldo en vidas, con el mismo olvido por parte de la administración, ¿no? Porque las vidas pasan, las tragedias pasan, si sale en la prensa tenemos que decir algo, y si no, no pasa nada. Yo no sé si se dieron cuenta de lo que pasó con el antecedente del incendio de diciembre. Estaba todo el mundo comprando pan dulce, está bien. Pero la vida para las familias de las personas privadas de libertad siguió. Y después las respuestas que nos encontramos, que son todas a futuro, porque uno reclama las soluciones y las soluciones son a 18 meses, a 24 meses, a 36 meses, a un año, a 6 meses, cuando termine el periodo. Entonces, evidentemente acá hubo una serie de acciones que son de responsabilidad política, exclusivamente política y bien ideológica. Bien ideológica. Reventaron la cárcel de pobres. Tenemos 16.000 personas privadas de libertad que además no han mejorado. Reventar la cárcel de varones pobres consumidores no ha mejorado la situación ni de combate y avance en la lucha frontal contra el narcotráfico, sino que ha generado nuevas dinámicas donde hoy las cárceles son cada vez más tierra de nadie. Y eso es un problema para los trabajadores penitenciarios, para los trabajadores policiales, para las personas privadas de libertad y para toda la sociedad. Si la administración que viene no es capaz de entender que una de las bombas de tiempo más grandes, y yo creo que con una deadline más cercana, es la cárcel en este país, no entendimos nada. No entendimos nada. Bueno, agradecemos las palabras de Betiana. Queremos dejar un espacio de 5 minutos por si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas. Soy Ana Benítez, perdón, operadora penitenciaria de la unidad número 4. Mi consulta concreta van a ser dos. Una es sobre el tema de Cefopen, que nos está pasando y creo que van a coincidir muchos, que cuando queremos acceder a un curso que sea medianamente interesante, nos encontramos con que son presenciales. Evidentemente esto va de la mano con el tema de que hay poco personal y evidentemente por razones de servicio no podemos acceder a los cursos. Por tanto, mi pregunta es no tener que ir de repente a Cefopen, pero sí acceder a un sistema por Zoom, aunque sea, para que podamos tener acceso a estos cursos que sí son importantes para nosotros a la hora de formarnos. Y bueno, el otro tema es esto de encarar si para, no sé quién va a estar en la presidencia o en el gobierno en los próximos meses, no sabemos, pero sí que es un problema fundamental para la sociedad hoy por hoy, porque desconocen totalmente lo que es la cárcel, y estoy segura de eso, y son temas que solo podemos hablar entre nosotros porque nadie nos entiende. Entonces, de cara a la salida de las PPLs, sí que me parece fundamental que hay que hacer entender a la sociedad que es importante llegar a rehabilitar, entre comillas, a la gente que sale, porque sí que tenemos un problema real hoy por hoy que están en la calle y evidentemente la seguridad, gente que no accede a trabajo, que no accede a una ducha, que no accede a ropa, que no accede a nada, productos de higiene, a nada. Tenemos un problema en la sociedad. Por tanto, de repente, la gente que sea salvable,
incorporarla al sistema laboral, pero del Estado también, que el Estado absorba mucha de esa gente. Hay mucha gente que puede ser capaz en el día de mañana de llegar a algo y mucha gente joven, aparte, que estamos perdiendo dentro del sistema penitenciario, que hoy por hoy no se le asigna un lugar adecuado, se lo mezcla con toda la demás gente que tiene años en el sistema penitenciario. Eso era mi aportación y mi consulta en realidad. Yo creo que tengo el tono como para que todos me escuchen igual. Mi nombre es Marcela Cabrera, soy funcionaria desde hace 13 años, de la primera generación. Hola. Bueno, mi nombre es Marcela Cabrera, soy funcionaria de la primera generación, muchos me conocen. Aportando junto a la compañera, me parece indispensable que sobre todo tú que estás empoderada en este tema, sobre todo, entiendas la importancia de la división de edades dentro del establecimiento penitenciario. Porque ahí es donde estamos fracturando, porque estamos poniendo chicos primarios, chicas primarias en primer nivel y en segundo nivel, o sea, vienen con antecedentes que no conocemos del área menor y personas que es la primera vez que tocan un establecimiento por razones monetarias, por razones de necesidad y varias. Estamos mezclando con la vieja escuela del crimen y ahí es donde estamos perdiendo la posibilidad de rehabilitar a aquellas personas que realmente se podrían llegar a trabajar mejor, con grandes temas de adicciones, pero también se les podría inculcar un poco más el tema de las rutinas y demás. Sería importante que cuando hablamos de unidades nuevas penitenciarias, no hablemos de grandes monstruos, sino de pequeños enfoques. Ahí está en donde nosotros, si somos capaces de manejar un módulo con 100 y pico de personas, somos capaces de manejar una unidad de 100 y pico de personas y podríamos enfocarnos mejor en trabajar personalmente, sobre todo con esa gente joven. Entre los 18 y los 25, 29 años ronda la mayor cantidad. En la cárcel de mujeres nada más, entre 18 y 27 años, para ver si tenían las vacunas del HPV, tenemos casi 400 chiquilinas. Y tenemos una población de casi 900 mujeres privadas de libertad. Entonces estamos hablando de que si nosotros hiciéramos realmente subdivisiones de servicio y de tratamiento, podríamos nosotros también como trabajadores enfocar mejor nuestro trabajo hacia lo que queremos hacer, ayudar a estas poblaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿habrá algún compañero más que quiera hacer alguna consulta? Si no, cerramos acá. Bien, presento al próximo compañero, Martín Pereira, presidente de COFE. Buenos días a todas y todos. Un placer estar compartiendo esta mesa de los 10 años de OFUSIPE. Son 10 años dentro del movimiento sindical y desde el primer día aportando ideas y trabajo, también en el aporte de COFE. Son parte de la vida diaria desde COFE. Desde el día 1 los apoyamos en su nacimiento, en su conformación, y han devuelto con creces el trabajo hacia la Confederación de distintas secretarías. Soy a cargo de la Secretaría de Organización de la Confederación, que la llevan muy bien, y una secretaría que comparte con otros sindicatos el trabajo diario de la organización de la Confederación, y vaya si hemos tenido trabajo en este quinquenio que está terminando. El reconocimiento a todos ustedes que día a día, como bien decía Betiana, trabajan en las cárceles dando todo y en un lugar donde todos miran para el costado. Porque parece que estar en la cárcel te elimina de la sociedad y es una marca que te va a quedar de por vida dentro de la sociedad. Cuando cualquiera de los que estamos aquí presentes, mañana podríamos estar ahí por cualquier circunstancia que se pueda dar y vamos a ser las mismas personas que estamos sentadas hoy aquí. Entonces, el trabajo importante que hacen a diario ustedes y ese reconocimiento que de aquí se lo podemos hacer, pero que se lo debería hacer toda la sociedad, porque
es un gran trabajo y trabajan donde nadie quiere ir a trabajar. Porque trabajan los compañeros de ACE también con ustedes y es muy difícil a veces conseguir compañeros que quieran ir a trabajar adentro de las cárceles, que comparten el laburo que ustedes realizan. Una cosa que nosotros defendemos es la seguridad en el trabajo y que a ustedes no los vean como un efectivo del Ministerio del Interior, como el llavero, como el carcelario que está ahí para reprimir, también es un trabajo que hay que hacer entre todos. Porque sin una salida socioeducativa, sin un trabajo dentro de las cárceles, después no podemos hablar de inseguridad afuera. Porque si no hay oportunidades cuando alguien sale de ahí, si no aprovecha a formarse, a estudiar, a irse con un oficio, es muy difícil cuando la sociedad después te estigmatiza claramente cuando salís de una cárcel. Y ese es el trabajo de ustedes, tratar de encauzar esas situaciones, pero muchas veces terminan haciendo un trabajo que no es el que le corresponde por la falta de personal que hay dentro del Ministerio del Interior y el cual le cambia las condiciones laborales a ustedes que están día a día. Mendoza, como decía Betiana, es así. Nosotros cuando vamos a pedirle seguridad para los trabajadores de la salud, nos dicen, el operador cumple tareas de seguridad. Es lo mismo un operador que un efectivo del Ministerio del Interior. Y nosotros, conociendo causa y el trabajo que tenemos con los FUSIPE, le planteamos que no es lo mismo y que están contratados para otra cosa, para tratar de rehabilitar a cada PPL que está ahí adentro. Las condiciones laborales que ustedes tienen, el trabajo que tienen ahí adentro. Si es inhumano estar adentro de una cárcel, es inhumano también trabajar dentro de una cárcel en las condiciones que se tienen. Una jubilación anticipada, la insalubridad, mayor personal, formación y contención psicológica para el personal. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esos planteos que hace el sindicato? ¿Quién se puede enojar porque el sindicato plantea que no se puede trabajar más así y utiliza las herramientas que nos da el marco legal aquí en nuestro país? Hay que ser muy necio para plantearse de que no tienen razón los trabajadores organizados en plantear y denunciar en donde haya que denunciar las condiciones de las cárceles uruguayas. Porque todos vemos cómo se pelea para que ir a una chacra. Son otras condiciones laborales, pero vayamos al CONCAR, vayamos a Libertad, a la cárcel de mujeres, vayamos a esos lugares que son los más complejos para estar trabajando. Y ahí están cada uno de ustedes, dando todo día a día. Así que desde COFE, el agradecimiento a ustedes que dan y el reconocimiento por el trabajo que hacen a diario y sepan que siempre van a contar con la Confederación atrás para apoyarlo en cada uno de sus reclamos. Agradecemos tus palabras, Martín. Abrimos de vuelta los 5 minutos para algún compañero que quiera hacer alguna consulta. Dale, te arrimamos el... Levante la mano. Hola, buenos días a todos. Le quiero agradecer por este espacio, Jonathan, que fue el que lo creó. Y comparto las palabras de Betiana y las palabras de Martín, pero si hablamos en términos políticos, yo creo que nos tenemos que hacer responsables y entender que a la cárcel, si no se le mete inyección de dinero y capital humano, es imposible que pueda funcionar. No es como otros ministerios que ya están formados, como el Ministerio de Educación, y asimismo se está modificando constantemente. La cárcel necesita pienso, energía y dinero. O sea, si no están esos tres pilares, es como que no funciona. No es pensar a largo plazo, sino tener algo hoy y para mañana. No para 5 años o 10, como nos dijeron el otro día, ¿verdad, Jonah? ¿Algún otro compañero quiere exponer o le damos la palabra a los compañeros para que respondan? Bueno,
Seguimos entonces. Ahora pasamos Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, a exponer. Bueno, ¿funciona? Sí. Bueno, muy buen día a todos y todas. Muchas gracias a FUSIPE por invitarme a participar de esta mesa. Obviamente hay mucho para hablar. Voy a tratar de circunscribirme a dos aspectos con un pequeño preámbulo. Primero que nada, yo siempre he sentido, lo he dicho públicamente, una deuda con los trabajadores penitenciarios en el sentido de que no le hemos podido dedicar todo el esfuerzo de estudio y de acumulación que sabemos que el tema requiere. Pero eso tiene que ver con lo que es el foco de nuestro mandato. Nuestro mandato es la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, con lo cual eso es lo que absorbe la mayor cantidad de nuestra energía y nuestro trabajo. No obstante lo cual, siempre hemos tenido presente el tema de la importancia que tiene también sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la tarea de quienes están trabajando allí justamente en su rehabilitación. Hemos dedicado a veces capítulos de nuestro informe y sobre todo hemos señalado una y otra vez públicamente en eventos, foros, comisiones, etcétera, hemos señalado que los funcionarios penitenciarios son quienes están en la vanguardia de los derechos humanos. Son los que están sosteniendo todos los días esas situaciones, además de las malas, pésimas condiciones carcelarias en muchos lugares, aunque fueran las mejores condiciones carcelarias, edilicias, etcétera, están enfrentando y sosteniendo la enorme angustia que significa esa antinaturalidad que es que una persona esté privada de su libertad. Ese dolor, esa desesperación, esa incertidumbre, esa inseguridad, la reciben todos los días con una radiactividad los trabajadores penitenciarios, cualquiera sea su rol. Desde el chofer de un vehículo al médico más especializado, todos ya están trabajando con una situación extrema de la humanidad, con situaciones extremas de la condición humana. Siempre lo he transmitido y siempre lo he transmitido a mi equipo, porque a veces también existe una estigmatización de los trabajadores del sistema de instituciones, ya sea cárceles, hogares de amparo. Yo trabajé del 85 al 90 en el Consejo del Niño. Después voy a referirme a alguna conclusión de esa época que creo que puede servir para los tiempos que vienen. Y también la criminología crítica, o sea, la visión crítica de la cárcel como tal, cosa que compartimos todos, en eso queremos que haya un gran consenso nacional. Ni aquellos que violan las leyes, que cometen delitos, ni los fiscales, ni los jueces, están todos de acuerdo que no les gusta la cárcel. A nadie le gusta la cárcel. A nadie le gusta la cárcel. Todos soñamos con una sociedad en la cual no existan cárceles. Y estamos del lado del derecho penal liberal, del derecho penal democrático, en el cual el principio es la libertad y la excepción es la privación de la libertad. Y esa privación de libertad tiene que ser excepcional por el menor tiempo posible y como última medida, como último recurso de sanción penal, para lo cual hay que agotar toda otra cantidad de recursos. Pero esa estigmatización pasa por ver a veces a los funcionarios penitenciarios o a los funcionarios de las instituciones totales como una especie de cómplices de algo muy malo que es la cárcel, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Los funcionarios, los operadores, los educadores, los técnicos, el personal de servicio, el personal administrativo y el personal de seguridad también, por supuesto, son los factores de humanización, deben ser los factores de humanización y dignificación de esa situación tan extrema que es la privación de libertad. Así que yo muchas veces les he dicho, porque a veces a algunos de ustedes, cuando llegamos nosotros, dicen, bueno, o le gritan a los compañeros o le dicen a otros colegas que están allí, ahí vienen los de los derechos humanos. Y yo, hay alguno acá que puede dar testimonio y lo miro, perdón, espera un poquitito. Los derechos humanos primero son ustedes, porque están acá 8 horas. Yo vengo con mi corbatita un ratito, anoto, miro, hago, pregunto, trato de comprometerme, hago lo más intenso que puedo la tarea de la oficina en el terreno, hacemos unas 70 visitas al mes. Todos los días hay 1, 2 o 3 equipos nuestros que están recorriendo las unidades, dialogamos con internos, mucho con funcionarios, hemos hecho capacitaciones también con funcionarios, pero estamos en un rol que es complementario, de observación, de monitoreo, de promoción, de denuncia a veces de situaciones. Pero los
quienes están en la vanguardia, los que son los de los derechos humanos, son quienes están allí muchas horas por día. Eso que importante que quede claro. En segundo lugar, quiero contarles algo de nuestra oficina. No es lo que suelo hacer, pero creo que esta instancia es buena para poder justamente transmitirles qué es lo que hace la oficina, porque pueden tener una pregunta muy válida que tiene que ver en parte yo también he tratado de hacer una gestión austera. Salgo bastante en la prensa, más de lo que me gustaría, pero es parte del trabajo. Es parte del trabajo contar lo que uno hace cuando lo llaman. Yo creo que nunca he llamado para salir en una nota, me puedo equivocar, capaz que en algún evento a algún amigo periodista le habré pedido, pero en general nunca llamo para salir y me guío por la ley del mercado, que bueno, si algún medio, sea cual sea, un medio chico, grande o mediano, le interesa nuestra opinión, por algo será, tratamos de darla. Pero he tratado de tener una gestión muy austera, de muy poco autobombo, dando importancia a eso que yo le llamo el modo Cruz Roja, que son las acciones reservadas. La ley también nosotros nos obliga a que buena parte de nuestras gestiones sean reservadas, gestiones de buenos oficios, gestiones que lo que buscan es lograr cambios y no el minuto de gloria de salir en un noticiero, porque es muy fácil. ¿Cuántas acciones judiciales, cuántos habeas corpus, cuántas visitas con hallazgos fuertes, extremos hemos hecho? Cientos. Y no se trata de una carrera para salir en el noticiero y decir, bueno, estamos encontrando tal cosa, tenemos que denunciarlo, porque a veces a lo que trabajamos en derechos humanos no discutimos demasiado sobre nuestro rol. Y el poder siempre embriaga, cualquier clase de poder. De la persona que ubica coches en un estacionamiento hasta el presidente del país más poderoso del mundo, el poder siempre marea. Y también a quienes hacemos monitoreo de derechos humanos, también el poder nos marea. Y eso tenemos que recordarlo, ser ubicados, ser ponderados, ser cuidadosos, no utilizar la denuncia para que digan, qué buena persona, cómo está preocupado, cómo está denunciando las cosas. Que hay que hacerlo muchas veces, y hay que hacerlo públicamente, porque somos un organismo parlamentario, y el Parlamento es el altar de la ciudadanía, es el lugar donde está la soberanía de la democracia, y por lo tanto hay que rendir cuenta de lo que se hace, y lo que se hace tiene obviamente impacto en la opinión pública. Pero entonces hoy voy a tratar de contarles algunas de las cosas que hace la oficina, porque muchas veces es desconocido, y es válida la pregunta, ¿sirve para algo la oficina del comisionado? ¿Hace algo? ¿Ayuda a cambiar en algo el sistema penitenciario? ¿O es una oficinita que anda por ahí dando vueltas con un señor de traje y corbata que está en un despacho con aire acondicionado? A ver, por supuesto que soy juez y parte de lo que hace la oficina, pero yo creo que sí. Yo creo que esta oficina, que es muy pequeña y muy económica por ahora, espero que le saque un poco más caro al Parlamento en breve, porque somos 10 funcionarios en comisión que vienen de otros organismos, y gran parte de ellos de organismos con salarios que no son muy extraordinarios. Hay un solo cargo, que es el mío, o sea, somos un organismo unicelular. Estamos trabajando y hemos tenido en estos años apoyo y estamos tratando de concursar algunos cargos en los próximos meses. Nuestra oficina viene haciendo una tarea que es la misma, puedo hablar de la que estoy yo desde el 2015. Incluye una cantidad de aspectos, como les decía, reservados de bajo perfil, gestiones, todos los días. Instauramos un mecanismo que le llamamos acción urgente, que lo copié de la época de Amnistía Internacional, de la época de la dictadura, cuando yo era parte de los primeros grupos que se instalaron en los años 81, pidiendo por los presos políticos en Uruguay y en otros países del mundo, lo que se llama una acción urgente. Hacemos ante algunas situaciones acciones urgentes, que es una especie de telegrama que mandamos por WhatsApp a las autoridades pidiendo una medida urgente por una situación que está siendo lesiva de una persona. Iniciamos los amparos, primero, cuando no existía todavía el habeas corpus, que fue una medida muy dura, que recibió también muchas críticas, y muchas críticas también de legisladores, que decían, bueno, pero ¿qué quiere el comisionado? ¿Quiere quiere perjudicar al gobierno? ¿Quiere ayudar al gobierno? ¿Qué quiere hacer? Bueno, la oficina nuestra quiere ayudar al Estado. Y ayuda al Estado también
haciendo acciones que son de colaboración, sí, con el gobierno de turno, porque son recomendaciones. Somos la empresa consultora más barata de derechos humanos, más barata del mundo. No le sale nada al gobierno de turno nuestras recomendaciones. No cobramos un peso por las recomendaciones, las hacemos gratis. Muchas, cientos, yo creo en 10 años miles de recomendaciones. Empezamos con las acciones de amparo. Aparte de eso, instalamos algo que no se conocía prácticamente en el Uruguay en el 2015. Las reglas Mandela, no se conocían. Las publicamos, las difundimos, hicimos cursos. Las reglas de Bangkok tampoco se conocían. Las reglas sobre medidas alternativas. Luego vino el habeas corpus. Presentamos los primeros habeas corpus. Logramos que por primera vez en la historia se cerrara un sector de un módulo que estaba en pésimas condiciones. Logramos que se cerraran calabozos, muchas veces mediante diálogos. Recuerdo en la cárcel de Cañitas, encontramos un calabozo, mandamos una nota, se cerró. No hubo acción pública, no hubo acción judicial, se cerró mediante el diálogo. Ni siquiera creo que esté registrado en nuestros informes. Eso es parte de nuestra tarea cotidiana. Instauramos otro concepto que hoy en día, aunque no se aplica del todo por falta de recursos y de impulso proactivo de las políticas, el plan individual de trabajo, que no lo inventamos nosotros, está en las reglas Mandela. Hoy en día en todas las unidades se habla de eso, no se podrá hacer por falta de recursos humanos, pero eso fue también un impulso de la oficina. Señalamos el concepto del aislamiento en solitario, que no se conocía. Uruguay tuvo, y no voy a entrar en eso ahora porque es largo y no viene al caso, tuvo experiencia de aislamiento en solitario. O sea, de personas que pasaban meses sin tener visita, sin salir a un patio, sin tener contacto con nadie, ni siquiera con los funcionarios que estaban allí. Bueno, hicimos una larguísima acción sobre eso, con las autoridades, primero en reserva, mano a mano, después con notas, después con referencias públicas, después planteándolo en la comisión, inclusive después en Naciones Unidas. Ni que hablar de los habeas corpus, pero del primo hermano del habeas corpus, que la puesta en conocimiento del juzgado y del pedido de intimación, que lo seguimos haciendo. Estuve hace pocos días en Rivera, lo estamos trabajando ahora, la semana que viene vuelvo a ir a Rivera y Tacuarembó, pero sobre todo la referencia a Rivera. Lo estamos trabajando con pedidos de intimación a las autoridades de la salud, tanto de ACE como de Sanidad Policial, para que se dé atención en salud mental. Lo mismo que hicimos en Maldonado y que estamos haciendo en otros lugares del interior, que también estamos haciendo en Montevideo. Impulsamos la transformación como propuesta, y que luego fue recogida, de la absorción del MIDE de competencias dentro de las cárceles. Seguimos impulsando, no con éxito, no lo hemos logrado. ACE sigue siendo un actor muy poco presente en el sistema penitenciario. Creemos que es muy preocupante, porque a diferencia del INR, que sabemos que no tiene recursos, ACE tiene muchos recursos y debería tener una presencia muchísimo mayor, mucho más fuerte en el sistema penitenciario. Influimos mucho, y creo yo, en lo que fue la educación en cárcel, con algunos éxitos y con algunos fracasos importantes. No hemos logrado que se instaure en el sistema educativo, ni en esta administración, ni en la anterior, un despliegue fuerte para atender a los analfabetos y a aquellas personas que no tienen educación primaria. Hemos hecho todo lo que pudimos. Notas, reuniones con ministros, reuniones con jerarcas, tanto en el periodo pasado como en este. No lo hemos logrado. Quizás se estén sentadas las bases, quizás. El tiempo lo dirá. Petit, te invitamos a si puedes ir redondeando. Ahora voy a redondear, a redondear. Gracias. Pero ya que vamos a dialogar, permítame redondear, porque si no, no tiene mucho sentido tampoco el encuentro. Gracias. Hemos planteado el cierre de unidades, el cierre de la unidad 5, por ejemplo. Ese pedido de cierre de la unidad 5, de reforma de la unidad 5, de alguna manera ha influido en el proceso, que obviamente va a demorar lamentablemente, pero que está en proceso de hacerse. Hemos abogado por el cierre del celdario 2 del penal de libertad. Lo he calificado un esperpento que navega en medio de nuestro sistema penitenciario, nuestra sociedad, que algún día haremos toda una gran fiesta cívica con los sindicatos, con todos los partidos políticos y las fuerzas vivas, porque ese celdario todavía muestra
la inadecuación de nuestro sistema penitenciario. Ese escenario tiene que ser superado, cerrado y pasar a ser parte del pasado a través de un museo o alguna cuestión de ese tipo. Ni que hablar de las acciones que hemos hecho sobre Canelones. No hemos logrado algunas cosas, de nuevo, atraviesan los periodos de administración. El jueves pasado estuve en la cárcel de Canelones, de la cárcel salí, fui al juzgado. En el juzgado planteamos la situación, esta semana volvemos al juzgado. Esas son las cosas que hace la oficina, en diálogo permanente con las autoridades, instalando temas, instalando situaciones y recogiendo también ideas y propuestas de los otros. Habría muchas más cosas para señalar. El tema de los niños y los familiares. Creo que también la oficina fue de las primeras voces en plantear, y acá usamos las instalaciones del Parlamento cuando en el 2017 se empezó a formar un grupo de familiares, después ese grupo se dispersó, se reunían acá quincenalmente. Hoy, por suerte, hay por lo menos un grupo muy fuerte de familiares y uno o dos grupos más que también se están formando y consolidando, por lo que he hablado con uno de ellos hace poco, además del grupo de familias presentes. O sea, creo que el Parlamento en este sentido tiene un ejemplo para mostrar al mundo, no de mi parte, de mi persona, sino una oficina comprometida con los derechos humanos y que es una oficina de penitenciarios como ustedes. Somos colegas de ustedes, con roles distintos, con roles que son similares en algunos aspectos, pero en otros también tienen su especificidad. Y para terminar, el camino, lo que viene. Bueno, según como miremos el ángulo de la realidad, podemos ser extremadamente pesimistas, oscuros, absolutamente en el fondo de la bolsa, porque vemos que el Uruguay lamentablemente convive con una situación muy complicada, su tema carcelario. Perdón, agrego lo anterior. Nuestra oficina empezó en el 2015 a hablar para aquellas condiciones que se les llamaba inadecuadas, irregulares o no del todo ajustadas a derecho, le pusimos el nombre: trato cruel, inhumano y degradante. Y fue criticado también, y aún hoy en día quizás puede ser criticado, aunque nunca ha sido desmentido ese concepto. Porque donde no hay tratamiento, donde no hay educación, salud, cultura, participación, vida sana, no hay otra cosa que trato cruel, inhumano o degradante. Ese concepto también lo instaló la oficina. Porque condiciones inadecuadas puede haber en la mejor universidad privada del país. Pero trato cruel, inhumano y degradante es el nombre que tiene eso que sabemos que nos parte el corazón en una parte significativa del sistema carcelario, y que cambiarlo es lo que nos une. Esa empatía ante ese sufrimiento es lo que nos une como fuerza de transformación. Y que quizás esté alentando también esa sintonía que se esboza, y salgo de la visión pesimista a una visión más optimista, que es muy importante el optimismo y es muy importante la esperanza, porque la esperanza es parte de la inteligencia emocional que ayuda a cambiar las cosas. Y bueno, es bastante evidente que el tema de las cárceles está en el debate público. Por primera vez en la historia, en un debate presidencial como el que hubo ayer, en la agenda formal de discusión estaba el sistema carcelario. Por primera vez en la historia del Uruguay. Y por primera vez en la historia reciente, agregaría que entre las dos bloques, las dos fuerzas mayoritarias que están disputando la presidencia, hay por lo menos un área de confluencia, como lo mostró un debate que hubo el otro día entre dos técnicos de los dos bloques, Ana Juanche y Diego Sanjur, con lo cual hablaron de unas coincidencias que hablan de un menú interesante para avanzar. ¿Cómo avanzar? Bueno, y aquí sí, como decía uno de los participantes, ya termino, no se asuste, ya termino, descuéntemelo de la hora 1:15 que empezó tarde, recogiendo un sentimiento que otro participante decía, nadie nos entiende. Y es verdad ese sentimiento. Yo me imagino que muchos de ustedes, cuando van a una reunión social, a un cumpleaños o lo que fuera, y cada uno dice, ¿dónde trabajás? Y dice, yo trabajo en la cárcel tal o cual, deben ver la cara de sorpresa o de temor a veces de quienes los están escuchando. Porque eso está en la historia desde que se inventó la cárcel hoy en día. No se entiende la cárcel. La cárcel es un lugar en el cual es medio pesado hablar. Y eso es un proceso de cambio que va a llevar su tiempo. Pero como decía también el participante que habló, esto requiere plata.
hay un mundo mejor posible, pero es más caro. Eso requiere plata. Pero para que se consiga la plata, se requiere un proyecto estratégico, sostenible, acordado, con indicadores, con impactos, con autoridades responsables de cada tarea, con definiciones precisas, con datos que sustenten y con buenas prácticas que muestren por qué es mejor cada cosa. Como por ejemplo las medidas alternativas, que de nuevo vuelvo a lo que hace la oficina. Nuestra oficina fue quien puso arriba de la mesa el tema de las medidas alternativas. Hizo lobby de advocacy y logró que las medidas alternativas estuvieran en las leyes de presupuesto, como logramos también que estuvieran refuerzos para la alimentación y refuerzos para el pago de trabajo en las cárceles. Un proyecto estratégico. Estamos a 3 meses de que empiece la ley de presupuesto, a discutirse la ley de presupuesto. Hay que prepararse para eso, teniendo un proyecto contundente, fuerte, que refuerce la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo con la idea de que haya un Ministerio de Justicia, pero sobre todo que haya un Instituto Nacional de Rehabilitación con potencia institucional, con una voz fuerte, que pueda sentarse frente a las autoridades de la salud y decirles, miren, señores, de poder a poder, de institución a institución, no puede no haber psicólogos, no puede haber psicólogos insuficientes, no puede no haber terapeutas en adicciones, no puede no haber un programa nacional de adicciones, tiene que haber un programa de atención al suicidio, de atención a las situaciones de riesgo. No pueden navegar por el sistema penitenciario personas que no tienen primaria terminada. Tiene que haber capacitación laboral de otro tipo. Tiene que haber trabajo con pago, trabajo con supervisión, no trabajo que el pago sea salir de la celda. Entonces, ese presupuesto, ese dinero para inversiones, para gasto de funcionamiento, es lo que permite transformar el mecano. Todos los organismos son como un mecano, cargos y salarios que dan determinada estructura. Esa estructura, para poder cambiarse, requiere recursos y crear nuevos cargos, programas, gerencias, supervisiones, mejora de los sueldos, mejora de las condiciones de trabajo, mejora ese servicio público que es la rehabilitación. Y si tenemos nuevas medidas alternativas, salud mental, trabajo postpenitenciario, fortaleza institucional y mejor trabajo de rehabilitación, el resultado seguramente va a ser menos cantidad de personas privadas de libertad. Que es el resultado de hacer las cosas bien, no es necesariamente un fin en sí mismo, es el resultado de que todo esté mejor. Si logramos eso en esa ley, va a ser un proceso largo. Proceso España, en el gobierno de Felipe González, con una inversión contundente, le llevó 15 años la transformación. A nosotros nos va a llevar tiempo, es importante saberlo, y por eso cada paso, cada día que se puedan dar en los distintos roles, ustedes en los territorios, acá desde el Parlamento, los legisladores legislando, los académicos acumulando, todos iremos detrás de esa idea que es una idea de derechos humanos, de democracia y libertad, la máxima libertad posible en todos los lugares y en todos los países. Muchas gracias. Agradecemos su exposición, Petit. Ahora pasamos a las preguntas. Lo que voy a pedir, si pueden ser no más extensas de 1 minuto, para respetar la planificación. El micrófono. Hola, buenos días. Agradecer esta instancia de diálogos y poner también en tela de diálogo y de conversatorio las medidas alternativas y la importancia que tiene el sistema penitenciario. Se necesita análisis, se necesita un pienso profundo, sobre todo cuando se entiende que es un precarcelario, es decir, las personas que no logran cumplir o sostener sus medidas alternativas a la prisión terminan siendo procesadas con prisión absoluta. No se contemplan las singularidades de estas personas, no existen programas de tratamiento específicos. No obstante esto, no se contemplan que muchas de estas personas que cumplen medidas alternativas a la prisión son madres solteras en hogares monoparentales con infancias a cargo, y la complejidad que conlleva el conseguir un trabajo teniendo que sostener medidas alternativas, tareas comunitarias. Entonces yo entiendo y me parece re pertinente que
que cuando pensemos en procesos de rehabilitación, si realmente los existen, o habilitación, yo creo que debería de ser como la primera instancia, es la estructura, el cambio debería de ser a nivel general y previo a todo esto. Es decir, tiene que ser previo a la sentencia, ser contemplado desde el Poder Judicial, es decir, que las medidas deben ser o deberían de ser contempladas en su anterioridad, es decir, desde las personas en sus trayectorias vitales y de vida, y tomando en cuenta esto, porque se sigue apuntando a la prisionización, es decir, al sistema punitivo del castigo, y nos estamos dando cuenta que esto no da resultado y no está funcionando. Al contrario, sigue produciendo y reproduciendo mayor violencia en la sociedad, y el castigo se sigue perpetuando en estas personas que son procesadas. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica, pertenezco a la unidad número 5 de mujeres. Mi pregunta es, estuve escuchando todo lo que usted dijo, Petit, y en algunas ocasiones dijo que, por ejemplo, que había una de las recomendaciones de su oficina fue el plan individual de trabajo, pero recalcó que no se podía cumplir por falta de recursos humanos. Entonces, mi pregunta es, dado el habeas corpus que presentó FUSIPE, en el cual una de las recomendaciones de la jueza fue el ingreso de personal, ¿por qué usted en los 10 puntos no agregó el ingreso de personal como una de las medidas urgentes? Simplemente decirle, Petit, usted sabe que nos vemos muy seguido en el CONCAR. Nos ha acompañado bastante y agradecerle muchas cosas que nos ha aportado, nos ha dado, nos ha escuchado, nos ha puesto el oído, y eso lo tengo que reconocer. Ahora que viene el verano, quería decirle esto que es muy importante y realmente distorsiona absolutamente todo. Agua y jabón, de verdad. Agua, jabón, kit de higiene. No puede ser que tengamos kit de higiene para 4 y todos los demás no accedan. Y genera muchos problemas, enfermedades de piel, bueno, y todo lo que usted ya conoce. Muchas gracias. Sí, Usted dijo que se hicieron intervenciones, ¿verdad? Usted hizo intervenciones en el año 2017, bueno, 2014, que fue como la inyección más grande que tuvo el sistema carcelario, tanto de operadores y todo eso. Yo lo que veo, lo más grande que tiene el sistema es que se hacen intervenciones y no se sostienen. Entonces, cuando yo hago intervención y no sostengo, podemos poner 100 millones de dólares en el sistema carcelario que en 5 años se fumaron, se fueron. Lo importante cuando uno hace algo es sostenerlo. Si hace una cárcel nueva, si contrata personal, si se le va el personal, contratar nuevamente personal, si contratamos profesionales, que los profesionales vuelvan, porque no sirve de nada generar una inyección de dinero si no se va a sostener, si no hay un plan. Y eso es lo que les pasa al sistema carcelario, pienso yo. Gracias. Retomando con las medidas alternativas, también quería decir que son muchas las cantidades de personas que tienen ya la oficina de Dinama, y los técnicos son insuficientes como para dar atención a cada persona. Hoy por hoy, a modo de ejemplo, muchas de esas personas cumplen tareas comunitarias y somos conscientes, los que llevamos adelante el trabajo, que no tenemos dónde derivar esas personas para hacer las tareas comunitarias. Esas tareas comunitarias están siendo aplazadas para más adelante para que las puedan cumplir. ¿Cómo quedaríamos con eso? Buenos días a todos. Yo en realidad no tengo ninguna pregunta para hacer, pero quiero agradecer por esta oportunidad. Soy operadora penitenciaria hace 5 años y creo que todos mis compañeros, los que están acá, van a compartir esto que voy a decir.
todos nosotros tenemos cosas de la cárcel en nuestra casa. Desde el primer momento que empezamos esa tarea, que vamos a trabajar a una cárcel, comenzamos a llevarnos cosas a nuestras casas. Lo primero que nos llevamos son las palabras de ellos, porque ellos tienen un vocabulario que nosotros también tenemos que adecuarnos a ese vocabulario para entender lo que dicen. Y también nos llevamos muchas veces los problemas, es inevitable llevarse los problemas. Y quiero decir también que el Estado no está ausente hoy solamente, ha estado ausente ayer, antes de ayer, está ausente cada vez que un compañero tiene que quedar con 400, 200 presos solo en la cárcel, en un módulo, que el Estado también está ausente cuando tenés un chiquilín que tiene 22 años y se está cortando todas las piernas y los brazos porque su madre falleció y el Estado no le brinda un móvil y una custodia para que pueda ir a despedirse de su madre. El Estado... El Estado ha estado ausente y no nosotros como agrupación, como organización, tenemos compañeros que tienen toda la voluntad de golpear las puertas porque de verdad van y golpean todas las puertas que tengan que golpear, pero el Estado sigue ausente y nosotros, los trabajadores, imagínense, nosotros normalizamos ver a una persona cortarse así enfrente de nosotros. Normalizamos que una persona se cuelgue, ver un colgado. Y esas cosas nos afectan, nos hacen perder la sensibilidad, nos vuelven un poco extremadamente sensible, que llega un momento que el trabajador se quiebra, se rompe y afecta eso en su vida personal también en el afuera. Entonces, creo que debería ponerle un pienso y dejar de tratarnos como números y que somos personas y que abran un espacio para salud mental para las personas que trabajamos en cárceles, que necesitamos, porque somos padres, somos madres, y después de ver desangrarse a un privado de libertad, tenemos que ir y abrazar a nuestros hijos ahí recordando esa escena. Bueno, en este momento abrimos para que Petit pueda responder. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, empezando por el final, que es muy importante lo que tú decías, y tiene que ver con lo que yo le decía, que somos colegas, somos penitenciarios con otro rol, con otra especificidad, pero que nos pasa lo mismo que les pasa a ustedes, o por lo menos a buena parte de ustedes. También nos pasa que nos vamos con cosas de la cárcel, con emociones, con angustias, a nuestra casa. A veces ocurre que no podemos dormir o nos despertamos en medio de la noche, con imágenes que no se nos van nunca más, de todo tipo. También trabajamos mucho con las familias que vienen aquí, muchas veces descompensan, lloran, nos transmiten su desesperación, nos llaman por teléfono. Varios de nosotros tenemos nuestro celular común y familiar, corriente, habilitado, nos llaman familiares a toda hora, nos llaman también desde las cárceles. Vemos cosas que nos provocan una enorme angustia, desesperación, rabia, y quienes tenemos que hacer la comunicación sabemos que no podemos salir a transmitir rabia, furia, desesperación a un medio de comunicación, porque las cosas no funcionan así. Pero también nos pasa como ustedes, que a veces nos ponemos a llorar y no sabemos por qué. Vamos por la calle y vemos un perrito y nos da una enorme angustia y nos damos cuenta que es la angustia acumulada que a veces tenemos de meses y de años de ver situaciones humanas extremas. Así que comprendo perfectamente todo lo que usted dice y también soñamos con un sistema penitenciario donde la tarea puede ser una tarea grata, una tarea en la cual uno le pueda transmitir a otros, mirá, la verdad que te recomiendo que trabajes como penitenciario porque es un trabajo, trabajás ayudando gente, que lo más grande que le puede pasar a alguien es ayudar a alguien. Y que ese ayudar a otro no se transforme en un verdadero infierno. No tiene por qué ser un infierno. Puede ser el mejor trabajo del mundo, como ser médico. Claro, si uno piensa la parte dura de la tarea médica, obviamente tiene aspectos muy duros por momentos. Pero ser penitenciario puede ser también una tarea grata, recomendable y gratificante, con todo lo duro que puede tener trabajar con personas. Y además algo reconocido socialmente por todo lo que puede tener su formación o su capacidad. Con respecto a lo de las medidas alternativas, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú decías.
En algunas partes del mundo sí, hay, por ejemplo, hay autores que han hablado, Wakant, por ejemplo, en Canadá, ha hablado mucho de la medida alternativa como una expansión del poder punitivo del Estado. O sea, bueno, está bien, al que no podemos ponerlo preso, le ponemos una tobillera, lo obligamos a ir a la comisaría y lo supervisamos. Y si estornuda o cruza el parque que no debe cruzar, lo metemos preso. Bueno, yo creo que el desafío no es ese. La medida alternativa no debe ser una precárcel, sino algo que evite la cárcel. Y para eso es lo que tú decías, que esa medida tiene que ser fuerte, consistente. No alcanza solamente con una tobillera. Nadie cambia su comportamiento y su vida porque le pongan una tobillera, un collar o una escarapela, lo que fuera. Y aquí hay un punto muy importante, que se conectan una cantidad de cosas en la comunidad y en el territorio. Porque tanto las medidas alternativas, como el trabajo postpenitenciario, como la prevención del delito, todos van básicamente orientados a surcir el tejido social, a lograr que en la comunidad, en los barrios, haya oportunidades, haya un terreno fértil para que las personas desarrollen sus derechos. O sea, en buen romance, que tengan acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a su vocación, a su capacitación, a resolver sus conflictos de manera armoniosa, a tener habilidades, a poder terminar sus ciclos educativos y no ser arrastrados por esa especie de leva del siglo XXI que es las oportunidades que brinda el dinero fácil de narcotráfico. Entonces, sin duda, medidas alternativas que tienen que ser fuertes, consistentes, con técnicos y enganchados a las políticas sociales. Totalmente de acuerdo con eso. Con respecto al personal y los planes individuales de tratamiento, a ver, yo no justifico que no se hagan porque no haya personal, porque además los planes se pueden hacer en muy distintas maneras. La obtención primero obteniendo recursos, pero segundo además, hemos recomendado, por ejemplo, que existan fondos concursables o que se contraten empresas, instituciones, cooperativas de técnicos, organizaciones no gubernamentales o instituciones educativas que ya existen, que se contraten y brinden tareas en las cárceles. Que en las cárceles se instalen esas instituciones. Yo lo vi en España, por ejemplo, donde existe el personal interno, que son los funcionarios, y el personal externo, que también cumple 6 u 8 horas, que son de instituciones que se instalan en la cárcel y brindan actividades. Porque si pensamos en las carencias que hay hoy, estamos trabajando en tener un número para la próxima ley del presupuesto, pero probablemente estemos necesitando 3.000 funcionarios más, y yo creo que no menos de 800 técnicos, más personal administrativo y de gerencia. Estamos hablando de 4.000 funcionarios. ¿Ustedes creen que hay algún gobierno en el Uruguay posible, del signo que sea, que puede proveer en menos de mucho tiempo esos funcionarios y que lo va a hacer? Imposible, absolutamente imposible. Por eso es que abogamos por la transformación del sistema, por un sistema diferente, un sistema más chico, con menos personas privadas de libertad y con otras herramientas. ¿Por qué no hemos pedido en los habeas corpus que se nombre personal? Bueno, primero porque tenemos nuestra propia estrategia y manera de hacer estos recursos en los cuales tratamos de pedir lo posible. Tratamos de pedir aquello que se puede hacer y se puede hacer en breve plazo, porque el habeas corpus es para eso. Hay otros instrumentos. El habeas corpus no es el único instrumento. El habeas corpus es un instrumento para hacer cesar, corregir una situación que implica un daño presente y grave en ese momento y con una medida rápida se puede cerrar. Por ejemplo, se puede cortar. Por ejemplo, cerrar un calabozo, cerrar un sector, contratar personal para que haga actividades, cosa que eso sí lo hemos hecho. Acordar con instituciones para que brinden capacitación, eso sí lo hemos hecho. Entregar colchones, entregar kit de higiene, lo hemos hecho y tomé nota de esto y anoto. Por acá estamos, no sé si se fueron, había 2 compañeros del equipo, pueden dar testimonio. Nosotros estamos trabajando justamente en los sectores que están peor de lo que está peor, en el registro y la observación de 5 cuestiones centrales básicas previas a la rehabilitación. No son rehabilitadoras por sí mismas, pero no hay rehabilitación si no hay cama y colchón, agua, higiene, alimentación, acceso a patio y acceso a la salud. ¿Está bien? Ok, pero lo que voy es a esto.
El habeas corpus, hay otros mecanismos. El tema del personal, nosotros lo hemos reclamado, lo hemos planteado. Hemos planteado en habeas corpus justamente esas actividades que se deben hacer y que las autoridades, obviamente, tienen que, para hacerlo, tienen que buscar una solución desde el punto de vista de los recursos humanos. No hemos pedido en el habeas corpus que se nombre personal, porque lo hemos pedido por todas las vías, por otros instrumentos. Bueno, son maneras de ver, digamos, creo que estamos hablando de lo mismo de distintos ángulos. O sea, si uno pide que haya patio, también está pidiendo que haya personal que haga posible el patio. Quizás haya que plantearlo, pero lo hemos planteado, lo hemos desgañitado planteando el tema del ingreso personal. Repetimos, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que el rol del operador penitenciario no es el mismo que el del funcionario policial. No es y nunca va a ser. Es un punto a tener en cuenta. Yo creo que el ingreso de personal es complejo para un habeas corpus, porque el ingreso de personal te lleva por lo menos a la función pública 6 meses por lo pronto. Bueno, 3 de capacitación, más el llamado, más el concurso, más todas las demoras, 6 meses por lo pronto. Y a veces no hay cargos, hay que crear los cargos. Entonces, para evitar esa excusa, porque entonces el juez te va a decir, sí, que se nombre personal, lo van a apelar y vas a perder la apelación, porque el tribunal probablemente diga, bueno, y sí, es muy difícil nombrar personal en 48 horas. Entonces, pero bueno, es un punto interesante a pensar, pero creo que hay una cantidad de otros mecanismos. No, de ninguna manera estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo hemos hecho en los informes, en las reuniones con las autoridades, en las comisiones. Acá Betiana es testigo. No solamente la Comisión de Cárceles. Nosotros hemos ido a la Comisión de Derechos Humanos, hemos ido a la Comisión de Salud, hemos ido a otras comisiones y hemos hablado con todas las bancadas. O sea que lo que tú planteas es totalmente correcto. El tema es, ¿para qué sirve cada instrumento? Y ahí cada institución puede decir, bueno, este instrumento lo uso de esta manera o tal otra. Pero bueno, es un punto. Gracias. Bueno, agradecemos su respuesta, Petit. El agua y jabón del verano que lo decía, ¿quién fue que lo planteó? Bueno, sí. El planteo muestra todavía lo bajo que estamos en una cantidad de áreas. La meta constitucional es la rehabilitación y en una cantidad de centros faltan cosas que son, obviamente, previas de lo previo de lo previo. Bueno, ahora pasamos a invitar a exponer a Juan Raúl Williman, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado laboral de OFUSIPE. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, buen día para todos, un placer estar acá, un placer celebrar con OFUSIPE estos 10 años y con ustedes, que son los que le ponen el pecho todos los días. También para mí es un placer estar en esta mesa, porque yo entiendo que en esta mesa todos vamos atrás del mismo objetivo, que es de alguna manera que efectivamente dejen de haber situaciones como las que ustedes tienen que ver todos los días. En palabras del comisionado, dejen de existir situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque eso es absolutamente contrario a un Estado de Derecho democrático, es absolutamente inadmisible y lo decían ustedes, nos vamos acostumbrando. Pero estoy seguro que todos los que están acá, por eso repito, es un placer estar acá con Juan Miguel, con Betiana, con Jonathan, con Sandra, con Martín, todos piensan de alguna manera u otra ir detrás de su objetivo. Y ese objetivo tiene básicamente, como dice el nombre, 2 visiones. Una a largo plazo, un poco más complejo, que requiere analizar la complejidad y requiere analizar efectivamente el rediseño estructural del sistema penitenciario. Y otro que tiene que ver con la urgencia. Y justo en estos días se pueden ver esas 2 situaciones, ¿no?, tratando de tener respuesta. Voy a empezar por la general. Yo creo que en la general, en la de largo plazo, venimos con un problema histórico donde el sistema político no entiende que el sistema penitenciario no se puede ver solo desde un aspecto. Acá se modifican normas penales, procesales penales, como si eso no impactara en el sistema penitenciario.
Es increíble que solo se piense en el sistema penitenciario a través del sistema mismo. Y eso está muy bien, en realidad eso sí hay que pensarlo. Eso es parte de la reforma del sistema penitenciario. Claro que es parte de la reforma del sistema penitenciario si va a haber un Ministerio de Justicia, si va a ser un servicio descentralizado, si va a tener su propio presupuesto, si va a quedar bien claro cuál es la función del funcionario civil penitenciario con diferencia del policía. Todo eso hay que hacerlo y hay que ponerlo en letra y es parte de la reforma del sistema. Pero no se puede mirar el sistema de forma miope y con lo que nosotros conocemos en materia penal como una visión tubo. Es decir, solo lo miro desde ahí, porque cuando solo lo miro desde ahí pasa lo que dice la compañera. Yo miro desde ahí y tengo el sistema político que está dando respuesta a una alarma social X y elimino, por ejemplo, el mecanismo de la suspensión condicional del proceso. No lo elimina mirando el sistema penitenciario. Le importó muy poco la tasa de penalización. Simplemente tuvo un problema con 2 casos aislados donde le pareció que el instituto estuvo mal aplicado y decidió derogarlo. Y esa visión es absolutamente miope. Primero, porque salió a derogar un instituto que es fundamental por 2 casos aislados. Segundo, porque cuando hizo esa reforma procesal penal, ni siquiera pensó en el sistema penitenciario. Lo mismo, como hace 20 años viene sucediendo, decide en tal delito y frente a una situación puntual aumentar una pena, sin analizar absolutamente nada, si efectivamente es útil aumentar esa pena, si ese delito efectivamente había que tipificarlo, si efectivamente produce algún efecto en la seguridad pública. Entonces, el sistema político en algún momento, pensando en reflexiones y desafíos complejos de futuro, tiene que dejar de ver al sistema penitenciario aisladamente y empezar a entender que esto es un cúmulo de decisiones. Y si voy a tocar el Código Penal y voy a tener un rediseño porque creo que tengo un problema con las penas y evidentemente hay una dosimetría extraña, donde hay determinados bienes jurídicos que se protegen de una manera y otros de otros, y ahí tenemos penas muy importantes para determinados delitos que protegen la propiedad, por ejemplo, pero no así la libertad sexual o la vida. Y si voy a analizar eso, no puedo solo analizarlo desde el punto de vista del derecho penal liberal, tengo que analizarlo justamente el derecho penal liberal, analizando cómo impacta eso en el sistema penitenciario. Es imposible que el sistema penitenciario no se vea impactado por esos análisis y esas modificaciones. Entonces, tengo que pensar globalmente. El rediseño del sistema penitenciario implica que que el sistema político se siente a pensar de forma global. Cuando voy a tocar normas procesales penales, tengo que pensar globalmente. No es solo una solución procesal para una salida alternativa. Eso impacta en el sistema. O sea, si el sistema no logra entender que efectivamente, por más que no caiga simpático, tiene que tener salidas alternativas a la prisión efectiva como única solución del sistema, tiene que entenderlo y aplicarlo. O sea, hace años se viene reclamando por soluciones. Vino un sistema acusatorio que en teoría buscaba tener salidas alternativas, que nunca se habían tenido. Buscaba trabajar con la justicia restaurativa, lo que nunca se había hecho, buscaba tener en cuenta a la víctima, lo que nunca se había hecho, buscaba acuerdos reparatorios patrimoniales que justamente indemnizan a la víctima y evitan la pena privativa de libertad, buscaba institutos como la sustitución condicional del proceso, a cambio del cumplimiento de obligaciones y de seguimiento, que se requiere gente para eso. Buscaba sistema de libertad vigilada, a prueba, llámale como quieras, pero eran todas ideas que evitaban la prisionerización. Eran todas ideas que impactaban en el sistema penitenciario. Y esas ideas se fueron modificando. Y se fueron modificando atendiendo a cuestiones que nunca miraron al sistema penitenciario. Vuelvo a repetir, la mayoría de esas modificaciones atienden a otra razón. La razón es que creen tener un problema de seguridad pública que se resuelve tocando normas penales y procesales penales. Y eso es un error que la academia viene marcando hace muchos años y que nadie está escuchando. Y se sigue intentando solucionar problemas de seguridad pública con reformas penales y procesales penales. Esa visión está mal hace muchos años y el desafío de futuro para el sistema político es ver el rediseño del sistema penitenciario viendo todo el panorama. No puedo salir a eliminar un instituto tan útil como la suspensión condicional del proceso porque un fiscal decidió que la obligación de esa persona que había cometido un delito de receptación es que hiciera unas tortas fritas para el colegio.
Si el sistema político no tiene la madurez para bancar la toma y darse cuenta que no puede salir a dar respuestas al grito sin analizar la globalidad, entonces el rediseño del sistema siempre va a ser agua. Aún con recursos, porque lo voy a terminar llenando y explotando. Entonces, en este primer punto, a mí me gustaría dejar como reflexión que el sistema político tiene que entender que acá la visión tubo no sirve. Acá, rediseñar el sistema penitenciario implica, obviamente, reubicarlo, obviamente, repensar el rol del civil penitenciario, la cantidad de gente que tenemos, de técnicos, tratamientos de adicciones, su ubicación orgánica. Si me dan a elegir, yo prefiero que sea un servicio centralizado, pelee su presupuesto, o sea, tenga la fuerza que tiene que tener una institución con esta importancia y dependa jerárquicamente con cualquier servicio centralizado, el Poder Ejecutivo, vía, en este caso, el Ministerio de Justicia o lo que fuera. Pero eso es una opinión. Es una opinión aislada que es una opinión de algo que hay que hacer junto con otras cosas que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, hay que sentarse a ver qué salidas alternativas a la pena de prisión efectiva vamos a tener. Y eso no puede esperar más. No, esa discusión no la podemos dar más. Tenemos que sentarnos a pensar las penas, los guarismos y los delitos. Y eso es una decisión política, de política criminal. ¿Qué voy a perseguir? ¿Cómo lo voy a perseguir? ¿Qué decido castigar con penas efectivas de prisión? ¿Y qué decido que no? Porque los números dicen que hay gente que tiene penas de 1, 2 años, 3 años, que es primaria, que es muy joven. Y todas esas decisiones no son culpa ni del fiscal ni del juez. El fiscal y el juez van con las herramientas que tienen. Me pasa a mí todos los días cuando voy a negociar un abreviado. ¿Qué herramientas tenemos? Y no, tenemos muy pocas. La verdad que la salida hoy es acuerdo reparatorio, muy pocos delitos, proceso abreviado con libertad vigilada, pero está todo recortado. Hay muchos delitos que no admiten la vigilada, hay muchos delitos que no admiten la pena mixta, hay muchos delitos que no admiten la redención de pena. Todas son decisiones políticas que se tomaron en cuenta razonando respecto a la seguridad pública y nunca miraron al sistema penitenciario. Si seguimos mirando así, la solución va a ser exactamente la misma. En lo futuro, en el rediseño, en pensar para adelante, la visión tiene que ser global y estratégica. Si dejamos cosas por el camino, vamos a hacer agua en una, vamos a tapar una y vamos a seguir tapando cuestiones y tapando a la apurada no vamos a resolver el problema de fondo. Eso para el futuro. Para la urgencia es urgencia. El derecho ha estudiado 1000 veces estas situaciones. Por eso existen medidas provisionales, cautelares, anticipadas. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que no pueden esperar. Y el derecho eso lo tiene clarísimo. No crean que le dice a una persona que tramite una pensión alimenticia, no, tenés que esperar que 2 años que termine el juicio para tener alimentos. No, no lo va a hacer así. Y va a disponer una medida provisional porque el alimento es ya. Y la acción de amparo que existe para medicamentos, que existe para situaciones de vivienda. Yo ahora de tarde voy con dos gurisas discapacitadas a buscar una solución habitacional que se encontró en el Poder Judicial porque la Política Nacional de Vivienda no lo encontraba. Por suerte, el consultorio primero las entendió como víctimas y después las ayudó a encontrar una solución habitacional puntual. Hay cosas que son urgentes. Los derechos humanos son urgentes. Yo mismo, cuando el sindicato me planteó el habeas corpus colectivo, correctivo, le dije, ¿te parece? Voy a ser honesto. Yo fui honesto con Jonathan y fui honesto con los compañeros. Le dije, ¿te parece que esto va a funcionar para algo? Perdón por la honestidad, pero yo soy un técnico. Y los técnicos pensamos técnicamente, no políticamente. Entonces lo primero que pensé es, pero ¿estás hablando en serio? ¿Vos crees que va a funcionar? Sí, lo hablamos con Betiana, lo hablamos con compañeros. Nosotros hay cosas que son para allá. ¿Y saben qué? Tenía razón. Hay cosas que no pueden esperar. Lo urgente es lo urgente. Y las medidas inmediatas se toman aún solucionando cuestiones burocráticas. Entonces, tenemos un problema de hacinamiento grave que puede con soluciones puntuales ir tapando agujeros. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro. La prueba es el resultado. El resultado es que un juez de garantía le preguntó al comisionado parlamentario qué le parecía generar un grupo de trabajo y trabajar en 10 puntos ya, pero no para dentro de 3 años. Y lo dijo en audiencia. Yo sé que vienen fiestas complicadas, fechas complicadas, la fiesta, pero acá hay que laburar. Porque si no, estamos comprometidos de la boca para afuera, pero no poniéndole el pecho a situaciones puntuales, concretas. Y lo cierto es que, a regañadientes o no, no lo sé, el Ministerio del Interior también advino a ese acuerdo. Porque si no, la solución no era transaccional. Y la solución fue transaccional. Y el comisionado, en tiempo y forma muy rápido, cumplió planteando cuál es el grupo de trabajo. De hecho, de ahí surgen algunos puntos para trabajar.
FUSIPE y la diputada cumplieron rápidamente con los 10 puntos que hay que trabajar de forma urgente, porque hay soluciones para hoy. Sobre todo lo que tiene que ver con hacinamiento, con alimentación, con tratamientos, con personal. Sí hay soluciones. Estamos llenos de contratos chatarras en el Estado que requieren muy poco esfuerzo. Sí es un problema después de estabilidad laboral, bueno, lo resolveremos. Me ha pasado 1000 veces, no es la primera vez. Tengo capaz que el honor y la suerte de trabajar hace 20 años con sindicatos, vi 1000 veces esta situación. Urgente, contratos chatarras, salimos a paliar, a resolver, porque se necesita para ahora, y lo he visto con divisiones de organismos complejos. Me tocó participar en la división INAU-INISA y ver cómo funcionaba y cómo se salía a solucionar problemas, y se solucionan los problemas. ¿Por qué? Porque es urgente, porque hay mecanismos para dar soluciones urgentes. Entonces tenemos que convivir, como dice la charla, entre estas dos realidades. Pensar para adelante y pensar estratégicamente una reinstitucionalización de este sistema para que efectivamente a largo plazo dé los resultados que estamos buscando, pero con visiones globales, por favor, con la cabeza bien abierta y entendiendo que todo impacta, lo que hagamos en lo social, en lo penal, en lo procesal penal, en el propio sistema, en lo administrativo. No se puede tocar una norma y pretender que esa norma solo va a afectar lo que yo quiero tocar. Yo voy a aumentar este delito y voy a salvaguardar la seguridad pública. No señor, te va a tocar ahí. Cuando toque ahí va a tocar otro montón de cosas que no está analizando. Y eso es lo que sucede. Entonces, hay una visión estratégica y global que se impone y se impone para los años que vienen. Y hay necesidades urgentes que nos obligan a los operadores a tomar resoluciones urgentes. Entonces, tal vez me equivoqué y la solución planteada por el sindicato estaba bien, porque reflexionando lo urgente requiere resoluciones urgentes. Así que hoy, un día más, lo reconozco y lo felicito. Gracias. Gracias, Willyman. Ahora le damos la palabra a Sandra Pereira,